supone que estaban listos para canonizarlo, de hecho guardaban hasta las grabaciones que él decía de las prédicas. Tenía una influencia total en la iglesia, en gran parte de la iglesia de Santiago, en gran parte de la sociedad y de los grandes poderes económicos de Santiago. Tenía un montón de cosas que se acabaron y por sobre todo tenía una influencia total en una cantidad de juventud que se le iban a presentar sus curas, porque los recolectaban en las parroquias, especialmente el barrio alto, y cuando tenían estos cabros que llamaban ellos el conejero. Entonces los cabros ideales se lo presentaban, tomaban tecito con él y él decía, estos cabros me parece, la palabra que él usaba, me parece que tienen zapatitos. Eso significa que me tica que tienen vocación, porque él se atribuía el don que le había revelado el Padre Hurtado de que él podía ver la vocación en alguien cuando aún era un germen. Entonces que era igual que el embarazo. Entonces con respecto a lo que tú me dices, el tema acá de esta gente y las penas o las culpabilidades o lo que él debiera sufrir, yo suelo dejar a sus padres y a la justicia. Ahora, personalmente, eso a mí ya no me importa. Lo que sí me importa, y que es gravísimo, que él tiene un círculo de gente formada con hábitos parecidos que siguen actuando de manera impune. Y que no son conocidos. Son conocidos. Pero te voy a contar un puro ejemplo. El padre Juan Esteban Morales, párroco del Bosque. 3 días después de que sale el informe especial, a quien estoy agradecidísimo de la Pilar y de la... Estamos todos agradecidos. Y de la Paulina, que se la jugaron de una manera impresionante. A los 3 días llega un compañero curso de mi hijo, Verbo Divino, y le va a decir, Diego, el padre Juan Esteban, mi director espiritual, te quiere invitar a las reuniones de la parroquia del Bosque, para que tú te incorpores a nuestro grupo. 3 días después del informe especial. Diego le dice, que no es nada tonto mi hijo, le dice, mira, sabes que no me interesa. No le dice, seamos amigos igual que siempre. A los 2 días llega con otro hijo, otro miembro de la parroquia, y le van a decir, oye, le dice Diego, fíjate que el padre Juan Esteban le manda a decir a tu papá que el curita ya lo perdonó. Ahora, esto lo tuve que llevar a mi hijo a declarar frente al fiscal Almendares, con protección de testigos, porque no quería que quedara así. Ese es el actual párroco de la iglesia del Bosque, y esto mismo se lo conté a Monseñor Esati ayer. ¿Ayer o anteayer? No, hace como 3 días. El viernes, no sé cuándo. James, hay un fallo del Vaticano, hay una reunión con Monseñor Esati donde él pide perdón a nombre de la iglesia, y esas cosas me imagino que gatillan situaciones. Yo te quiero preguntar sobre qué ha pasado a partir del fallo del Vaticano y de, quizás más reciente, pero igualmente importante, lo que dice el arzobispo de Santiago. ¿Qué ha pasado en el círculo de la parroquia del Bosque con los cuales probablemente cada vez que tú hablabas de este tipo de cosas después de salir el informe especial, bueno, te apartaban a un lado, te hacían? ¿Ha significado un cambio en ello? ¿Se contactan? ¿Están más amistosos? ¿Aceptaron que esto puede haber sido verdad? Durante el proceso, y aquí es donde tiene validez, antes de que saliera el fallo vaticano, 10 o 12 sacerdotes se separaron y dieron un testimonio no menor. Y lo otro que quiero aclarar es que en pocas partes del mundo un fallo vaticano ha sido antes que la justicia. Esta es una cuestión casi inédita. Bueno, ellos se acercaron mucho a nosotros, porque al principio nos creían pero no entendían. Y fue tan impactante explicarles a ellos que cuando a ellos les habían agarrado los genitales, no era un gesto de templanza para ver si ellos eran bien curitas de que no se les iba a erectar, decirlo en sus palabras, sino que era un grooming, o sea, era un gesto de tocar y ver cuáles podían ser las víctimas. Hasta hace pocos días o meses, ellos no se daban cuenta que eso era algo, por lo menos, inadecuado. Entonces, han tenido que ir sufriendo una transformación y una especie de recordelia hacia atrás de todo lo que les pasaba para darse cuenta y reubicarlo en la casilla de lo que está bien o está mal. Porque acá, lo impresionante, y por eso que hay un Diego Bosa instalado ahí, qué sé yo, es porque te borran el sistema valórico y lo crean de nuevo. Pero hay gente como Arteaga que llegó a los 7 años a la parroquia. 7 años. Ese tipo está criado bajo el alero total. Era un primer ministro. Las cosas de Arteaga,
lo que se sabe o qué sé yo, no es nada. Yo estoy seguro que son, mira, te voy a decir una cosa que te voy a decir, esto parece incongruente, estoy seguro que son buenas personas. Diego Osa, estoy seguro que es una buena persona. Juan Esteban Morales también. Pero que están bajo el influjo de una persona que te diría yo que es aún más diabólico que Maciel. Maciel tenía con el sufrimiento toda esta locura, tenía que estarse drogando, hacía locura, qué sé yo. Este hombre era un hombre que estaba todo el día preocupado de sus uñas, no tomaba una gota de trago, se mantenía completamente, siempre en sus cabales, controlando todo. Perdón, tú dices del obispo Arteaga, lo que se sabe es nada. Yo creo que la gente en su casa, espero que completaran la pregunta, la sentencia. La oración. ¿Qué es lo que sabes tú? Que es un obispo que, si bien perdió su cargo en la Universidad Católica, sigue siendo un obispo. Obispo Arteaga, el primer ministro en lo que era la pía unión sacerdotal. Cualquier cosa que decía Caradima, Arteaga tenía un servilismo total. Pero como era un tipo muy inteligente y adquiría espacios por su inteligencia y sus logros intelectuales, todos le tenían como un respeto. Entonces Caradima decía cualquier brutalidad y Arteaga la respaldaba, era ya un candado. Quedaba sellado que eso estaba bien. Ya, pero él no está metido en temas de abuso. Que yo sepa, no te puedo decir, no tengo idea. Es como decirme, oye, ¿está metido tal persona? No lo sé. El día de mañana se aparece alguien u otro y qué sé yo, y hay elementos, bueno, se podría decir. Lo que sí te puedo decir que el abuso psicológico que él hizo fue una brutalidad. A mí me tuvieron, igual que a Juan Carlos Cruz, le hicieron una especie de juicio para tratar de echarlo al seminario. Violaron el secreto de confesión. Caradima violó el secreto de confesión. Se lo transmitió a Juan Barros se la arregló con Gonzalo Toconal, ¿no es cierto? Hoy en día obispo, con Gonzalo Toconal, y se lo va a transmitir a Monseñor Fresno para echar a Carlos Cruz del seminario. Entonces, la primera denuncia, 6, 7 jóvenes llegan allá donde Juan Barros, ¿no es cierto?, secretario de Monseñor Fresno, le entregan todos unos papeles y llega Monseñor Fresno y le dice a Juan Barros que rompa eso. Se rompe la cuestión, nadie se preocupa de investigar nada. El papel de Monseñor Errázuriz, James, porque este cambió recién, en enero de este año me parece que cambió. 15 de enero. El 15 de enero, y entró Monseñor Sátiro, el obispado de Santiago, es además el presidente de la conferencia episcopal, o sea, el líder de la iglesia de los obispos, por lo menos. Y me gustaría saber si hay un antes y un después muy claro, tu juicio, o ya la tendencia venía dándose a que sucediera lo que sucedió esta semana. Mira, hay, en el encuentro personal con él, hay lo que siento, una empatía, un deseo de escuchar y un deseo de bien por la iglesia, por parte de él, sin duda. Creo que es un hombre que se siente muy, no sobrepasado, porque con la gracia de Dios él tendrá toda la energía y la sabiduría suficiente para hacer lo que tenga que hacer, pero un hombre que está empezando a descubrir una cantidad de cosas dentro de la iglesia de Santiago que la verdad es que se va a transformar en un bombero. Pero te pregunté por Monseñor Errázuriz. Monseñor Errázuriz. Porque él partió con esta... Monseñor Errázuriz es un criminal. Y usted dice, pero es un criminal. Monseñor Errázuriz del 2004 tuvo denuncias. Las mandó a estudiar con el rigor que hacen ellos. Una humillación de tener que estar contándole a un promotor de justicia, a un vicario eclesiástico, a un notario eclesiástico, repetir los cuentos, contar todas las brutalidades, con el dolor espantoso. Cuando uno además está solo, separado, todo el mundo, ¿no es cierto?, una especie de... No sabes qué hacer con tu vida. Vas, te atreves a denunciar, porque esperas que la iglesia haga algo. Sencillamente que lo frene, lo pare, si no quieres más al principio. Termina eso, tratando de conseguir información de qué pasaba en el proceso, con Monseñor Escudero, no tuve toda la información, y después con el que nos había patrocinado, que era Monseñor Contreras, ni una información. Nos mantuvieron en vilo 5 años, tiempo que prescribieron los delitos civiles, con el agravante que ellos tenían la obligación de informarme cuál era la ley de la iglesia que me decía que yo tenía derecho a ir a la justicia civil. Nadie me lo dijo. 5 años en que prescribieron muchas cosas. Yo sé que el tema de la ley, que es de 18 años hasta los 28, o sea, bueno, eso es otro tema. ¿Esto manejado por Errázuriz? Manejado por Errázuriz deliberadamente. Y es problema de él. Da lo mismo cuál fue su intención. Aquí tú puedes matar a alguien con dolo o sin dolo. Así que
Pero el hecho concreto es que cometió un crimen. El crimen fue que no solo no nos escuchó, sino que no frenó lo que estaba pasando. O sea, Errázuriz tiene en su conciencia muchos abusos de personas. Y eso es un encubridor criminal. Y el que lo quiera escuchar de otra manera quiere decir que está ciego. Porque además el trato que nos hizo a todos, a Juan Carlos, a Murillo, a mí, a resto de víctimas también que se pueden haber acercado, a mi madre que fue a entregarle una carta, se paró al frente de su casa, ni siquiera le hizo pasar al arzobispado. Yo, que trabajaba en un hospital, era jefe de servicio, jamás dejé de recibir a la persona más humilde que tuviera alguna pregunta que hacerme. En mi oficina de jefe de servicio, al lado de La Pintana, La Bandera y San Ramón. Y este tipo tiene el tupé, además de decir que tenía motivos muy fundados para no poder recibirnos. O sea, si hay alguien que a mí me gustaría que pagara, es Errázuriz. Y que las personas que estuvieron con él lo reconozcan públicamente. ¿A quién te refieres? Me refiero, aunque ya hicimos las paces, me refiero a Monseñor Contreras, que sabía de todo esto. Fernando. Jimmy, lo que tú estás contando es muy impresionante porque da una sensación de que esto es mucho más allá que casos puntuales, que es la frase habitual cuando aquí ocurre en este país un desaguisado, es un caso puntual. Yo te quiero preguntar a base de lo que tú viviste, lo que han vivido, personas con las cuales tú has compartido las mismas experiencias, en fin, toda tu experiencia estos últimos años. ¿Qué sensación tienes en cuanto a la prevalencia que estas situaciones de abusos sexuales disfrazados con un lenguaje u otro se pueden estar produciendo en establecimientos donde coinciden por un lado niños y por otro lado religiosos? Esta semana, dicho sea de paso, están investigando, entiendo, una religiosa de una institución por situaciones irregulares que no se han aclarado todavía en qué podrían consistir. ¿Qué grado de prevalencia crees tú que existe en esa coincidencia niños con sacerdote? Mira, Fernando, no es importante la prevalencia. ¿Cómo no? Lo importante es que ocurre. Sí, pero si además ocurre en cantidades. Bueno, yo te voy a contar algo. Cuenta. Que son elucubraciones mías. Yo soy doctor. Siempre que tengo un paciente que tiene algo grave, tengo que tener por lo menos 5, 6, 7, 8 hipótesis. Porque si me fallan las dos primeras, tengo que poder manejar con las otras, porque si no se me va a morir. Te voy a decir algo muy doloroso. Hace unos años atrás, 2, 3 años atrás, cuando mi hijo estaba en séptimo, octavo, uno de sus compañeros y amigos, un cabro amoroso, que había estado mi hijo con él en mi casa, todo, un verano, nos llaman que con los cordones de los zapatos se había suicidado. Verbo divino, 12 años. El año anterior, mismo nivel, otro niño se había suicidado. ¿Tú crees que llegó la PDI, análisis los computadores, de los curas, del colegio? ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió, cuando el 70% de los suicidios tienen historias de abuso, ¿tú crees que a alguien se le ocurrió que dos cabros chicos de 12 años tenían depresión endógena? ¿Que ese era el diagnóstico para que se suicidaran? Familias bien constituidas, cabros amorosos. Fui a hablar con Contreras. Le dije, por favor, haga algo para que averigüe, algo hagan en este colegio. Averigüe qué pasa. Porque dos niños de la misma edad, al mismo nivel, se suicidan. En mi colegio, la Alianza Francesa, laico, en mis 12 años de colegio, nunca tuve un compañero suicidado. Exiliado, vuelto del exilio, etcétera. Otro estilo de colegio, jamás. Y acá, colegio católico...